El 24 de marzo de 1976 comenzó una de las épocas más trágicas de nuestra historia, que le arrebató al pueblo argentino miles de jóvenes luchadores, que planificó y ejecutó un régimen criminal para establecer un plan organizado para destruir económicamente a nuestro país y sumir a nuestro pueblo en la miseria, el miedo y el terror. En realidad uno conmemora el 24 de marzo. Conmemorar quiere decir hacer memoria, recordar, y como decía Eduardo Galeano, recordar significa, viene del latín, recordis, pasar de nuevo por el corazón. No para volver atrás, ¿no? La conmemoración tiene que ver cómo como pueblo, como sociedad, miramos los acontecimientos del pasado para poder analizar el presente y poder proyectar, porque los pueblos que olvidan su historia vuelven a repetirla. Estamos realmente preocupados porque la política nacional no es precisamente de profundización de las políticas de memoria, de verdad y justicia, sino que nos alarma que intenten retroceder en esas políticas que a partir del año 2004, con la presidencia del doctor Kirchner, y donde el Poder Judicial se puso a la altura de la historia y declaró inconstitucionales las leyes del perdón y el indulto, como también el Poder Legislativo impulsó su derogación. Hay que enjuiciar donde se han enjuiciado y se han condenado no solamente miembros de las fuerzas de seguridad o del ejército, la armada y la fuerza aérea, sino también a los cómplices civiles del terrorismo de Estado, porque el terrorismo de Estado no fue, o sea, la dictadura no fue militar, fue cívico-militar. Y fue, digamos, la política de exterminio, la política represiva y punitiva, fue necesaria para ellos en la medida que sirvió de base para la implementación de un programa económico que a lo único que respondía era a los intereses de las minorías. Por eso la represión, el intento de desorganización de las organizaciones populares, gremiales, estudiantiles, religiosas de base, barriales, sindicales, juveniles, las organizaciones revolucionarias, porque eso implicaba un escollo, un obstáculo para poder llevar adelante la política de endeudamiento, la política de intereses minoritarios y transnacionales. Digo esto y lamentablemente me remito al presente. Se ha aumentado el presupuesto a las fuerzas de seguridad en el actual gobierno y a las fuerzas militares. La política represiva a cargo de la señora ministra de Seguridad hace acordar aquellos años, los retenes policiales, los francotiradores, los fotógrafos en los actos, la represión a las protestas, tanto de los obreros que pierden su trabajo, los trabajadores organizados o los trabajadores de la economía popular. Es decir, hay un abanico de situaciones que lamentablemente nos remiten a aquel pasado, ¿no? Por eso el compromiso tiene que ser no solamente de quienes vivimos el horror, de las familias, de quienes hemos dado nuestro testimonio en los juicios, sino del conjunto de la sociedad, porque es el pueblo argentino el que tiene que organizadamente y en unidad poder restablecer el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es el que está amenazado a partir, por ejemplo, de las denuncias que el juez federal de Dolores, Ramos Padilla, ha realizado en el Parlamento argentino y que también nos retrotrae metodologías de aquel tiempo. Los sobrevivientes necesitamos sobrevivir para contar la historia, pero además necesitamos contar la historia para poder sobrevivir. Abuela de la plaza, el pueblo